La infección por Helicobacter pylori representa una gran amenaza para la humanidad. La Asociación Colombiana de Gastroenterología tomó la iniciativa de hacer diversas guías de práctica clínica e incluyó entre las mismas una guía para el diagnóstico y tratamiento de la infección por Helicobacter pylori. La asesoría para llevar a cabo este documento es el Grupo Cochrane de la Universidad Nacional de Colombia. El líder de esta guía es mi persona. Los expertos temáticos son la doctora Alba Tres Palacios, una profesora de la Facultad de Ciencias, PhD en Ciencias, y la doctora Lina Otero, gastroenteróloga de la Universidad Nacional de Colombia. El equipo metodológico está integrado por la doctora Marcela Torres, que es la encargada de vigilar y de asegurar que esta guía tenga el rigor científico necesario para que Cochrane la pueda auspiciar, la pueda respaldar. Y la búsqueda de la literatura científica médica está a cabo de expertos del Grupo Cochrane. Los participantes para la crítica de la guía son los gastroenterólogos de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Es para mí un placer y un honor ser parte de esta guía y comunicarme con ustedes sobre este tema, enfatizando que durante el desarrollo de la misma vamos a proveer una información no contenida en la guía, pero que el contenido de la misma va a ser totalmente cubierto. Queremos aprovechar el espacio para que las personas que miren esta grabación tengan un conocimiento más holístico sobre esta enfermedad. La guía está dedicada a estudiar qué pasa con la infección en personas adultas mayores de 18 años. Y la justificación de la misma radica en el impacto que tiene esta enfermedad en el mundo. 50% de la población mundial está infectada por Helicobacter pylori. Más del 80% de la gente de países subdesarrollados está infectada por la infección. Todas las personas que tienen Helicobacter pylori en su estómago tienen gastritis crónica. Sin embargo, solo el 20% de los infectados va a presentar una enfermedad clínica, que puede ser una úlcera gástrica, una úlcera duodenal, un linfoma MALT, una alteración hematológica como la anemia por deficiencia de B12, deficiencia de hierro, púrpura trombocitopénica idiopática o trombocitopenia inmune, y lo que impacta más al mundo, que 1 a 3% de los infectados pueden tener cáncer gástrico. Es tan claro la asociación y la causalidad entre Helicobacter pylori y cáncer gástrico que la Organización Mundial de la Salud, a través de su agencia de investigación en cáncer, en 2 ocasiones ha ratificado que Helicobacter pylori es un carcinógeno tipo 1. Y el riesgo atribuible de Helicobacter pylori sobre cáncer gástrico, es decir, cuántos cánceres se deben a Helicobacter pylori, es del 90%. Significa que si Helicobacter pylori no existiera, 90% de los cánceres que aparecen en el mundo no existieran. En Japón recientemente se encontró que de todos los pacientes con cáncer gástrico, menos del 1% están relacionados con Helicobacter pylori. Así entonces, si bien es cierto que el Helicobacter pylori es un agente etiológico, se le considera una causa necesaria, pero no es suficiente. No es suficiente porque los cánceres son entidades multifactoriales, que requieren la presencia de este microbio, que es un oncógeno, con características genéticas del individuo, una respuesta inmune anormal del individuo contra la infección y factores del medio ambiente, como por ejemplo que el individuo consuma mucha sal, no consuma verduras, frutas frescas. Y este experimento demuestra cómo, en la medida en que hay mucha sal junto con el Helicobacter pylori, este microbio aumenta la expresión de una oncoproteína, que es la proteína CAC-A. Ustedes pueden ver aquí cómo, en la medida en que se aumenta la concentración de sal, aumenta notablemente la expresión de esta oncoproteína. Y recientemente se ha establecido que en Japón, la prevalencia de H. pylori durante estas décadas, del 50 al 2004, ha permanecido prácticamente igual. Prevalencia del Helicobacter pylori igual. Sin embargo, la incidencia de cáncer ha disminuido. La genética de estos individuos no se ha modificado, pero sí se ha modificado la forma en que sus alimentos son conservados, preservados. En una palabra, el descenso del 60% de la incidencia de cáncer se debe a factores que tienen que ver con la dieta y con el comportamiento en el estilo de vida. Cuando el Helicobacter pylori se erradica, se elimina del cuerpo, antes de que haya atrofia y metaplasia, en este forest plot que está aquí,
se evita la aparición de cáncer. Sin embargo, cuando se erradica el Helicobacter pylori y hay atrofia y metaplasia, no se disminuye el riesgo de cáncer. El mensaje es clarísimo. Todo el mundo quiere erradicar el Helicobacter pylori antes de que haya metaplasia y atrofia en el estómago. Cuando se erradica el Helicobacter, habiendo ya lesiones precursoras, este cáncer que aparece surge en áreas de metaplasia y de atrofia. Cuando se erradica H. pylori, y esta diapositiva es contundente con eso, se ve cómo una vez erradicado, la mucosa gástrica regresa totalmente a la normalidad. Se cura la gastritis crónica. Estos ceros que están aquí son cero inflamación, cero polimorfos nucleares y se cura esta gastritis. La erradicación, si elimina o no las lesiones precursoras, es una controversia, pero brevemente, de atrofia y metaplasia parece que solo se puede mejorar la atrofia del cuerpo gástrico. El resto de sitios no se modifican estos precursores. Y hay un gran momento en el cual se puede intervenir. El profesor Correa, en este modelo de la carcinogénesis, intuyó, antes de que H. pylori existiera, que la mucosa normal pasa por varios estadios hasta el cáncer. Después apareció el Helicobacter pylori y esto aumentó el conocimiento y el rompecabezas se comenzó a resolver. H. pylori puede producir toda esta cascada de eventos y la sal lo favorece, igualmente que lo favorece no consumir frutas y verduras frescas. Los niños, ahí arranca el problema. Los niños se infectan en los primeros 5 años de edad. La infección permanece durante toda la vida y ese niño, en la medida en que cumple años, pasan 20 años, de gastritis superficial llega el cáncer gástrico. Es un excelente momento de que cuando una persona joven se le encuentra el Helicobacter pylori es preferible erradicarlo. Obviamente que, como he discutido hasta este momento, muchos factores tienen que ver. Los efectos de la erradicación de esta infección entonces son múltiples. En la guía, esta pregunta fue respondida. ¿Cuál es el efecto de la erradicación de H. pylori en la anemia ferropénica? Se recomienda que se erradique el Helicobacter pylori en todos los pacientes que tienen anemia ferropénica de causa no aclarada. Como un punto de una práctica es que todo el que tenga anemia ferropénica, antes de erradicar el Helicobacter pylori, como dice aquí este punto de una práctica, es imprescindible que se investiguen otras causas de anemia ferropénica. Con respecto al reflujo gastroesofágico, que es un temor de muchos científicos en el mundo de que al matar H. pylori, al erradicarlo, los síntomas de reflujo se pueden empeorar. Este es el concepto de esta guía. El Helicobacter pylori se recomienda erradicarlo en pacientes con reflujo gastroesofágico, porque él no modifica, no intensifica los síntomas de reflujo. Si se erradica el Helicobacter pylori, el reflujo sigue su curso normal. Pero en cambio, si se erradica el Helicobacter pylori, se pueden evitar consecuencias a largo plazo en estos individuos. Con respecto a la dispepsia, que es el dolor o malestar en el abdomen superior, que erróneamente médicos y pacientes llaman gastritis crónica, lo que se recomienda es que si se erradica H. pylori en gente con dispepsia, el beneficio es grande. Es grande porque, si bien es cierto que solo 1 o 5 de cada 100 se pueden mejorar, la erradicación podría evitar a largo plazo aparición de otras enfermedades. Y cuando se erradica el Helicobacter pylori y la dispepsia era por esta infección, el paciente queda curado de la dispepsia. En pacientes con antecedentes de úlcera péptica previa, el efecto de la erradicación es muy interesante. Entonces, la guía recomienda que en todo paciente que haya tenido úlcera péptica previa, es fuerte a favor erradicar el Helicobacter pylori. Y en nuestro país, igual que en otros países, se recomienda como un punto de buena práctica que las entidades del Estado, las entidades prestadoras de salud, deben proveer los métodos para que la gente tenga acceso a los medicamentos para erradicar H. pylori. En las personas que consumen AINES, que son un factor para producir úlceras pépticas, la connivencia, la simultaneidad de Helicobacter pylori con los AINES aumenta notablemente el riesgo de que aparezca úlcera 60 veces versus quien no tiene ambos factores. Y aumenta el riesgo 6 veces de que esa úlcera se pueda complicar. Por eso, un punto en la práctica es que todos los individuos
que tengan factores de riesgo para úlcera, se debe erradicar el Helicobacter pylori. Y es fuerte a favor que todas personas que van a iniciar el consumo de aspirina o de antiinflamatorios se les erradique el Helicobacter pylori. Que este par de noxas parezcan simultáneamente aumenta el riesgo. Y es fuerte a favor que personas que tienen más de 65 años y se erradique el Helicobacter pylori deberían también simultáneamente tomar inhibidores de bomba de protones para protegerlos aún más de estos antiinflamatorios. En todo paciente que tenga linfoma MALT gástrico de alto grado y de bajo grado, la recomendación es que se erradique. La eficacia de erradicarlo en el linfoma MALT es más fuerte y tiene impacto en el linfoma cuando el linfoma está localizado en la mucosa y la submucosa. Pero como un mensaje general, todo paciente con linfoma MALT de cualquier grado debe recibir terapia de erradicación del Helicobacter. Si la erradicación del Helicobacter regresa o no las lesiones precursoras de cáncer, en una diapositiva anterior específicamente comentamos que la atrofia del cuerpo se puede mejorar, y eso dice esta parte de la guía. En el documento original se puede encontrar esto que yo acabo de mencionar ahí. Entonces, erradicar H. pylori, que está presente en el individuo, trae múltiples beneficios, que son: cura el mal gástrico de bajo grado, cura úlceras pépticas, mejora la gastritis crónica no avanzada, la cura, mejora la trombocitopenia inmune, la anemia ferropénica y por B12, disminuye la recurrencia de cáncer y puede evitar el cáncer a largo plazo. Una pregunta que se hacen los médicos en el mundo es esta: si todo eso es cierto, entonces, ¿cómo haría un médico en la práctica diaria, un gastroenterólogo, un médico familiar, un internista, para diagnosticar el Helicobacter pylori? En este punto es necesario mencionar que depende del escenario en el cual está el individuo. Si hay un paciente que requiere una endoscopia digestiva porque tiene dispepsia, tiene reflujo gastroesofágico y va a ser sometido a la endoscopia digestiva, en ese escenario el método para buscar el Helicobacter pylori es la endoscopia misma. La recomendación es que ese paciente que va a la endoscopia se le tomen 2 biopsias del cuerpo, 2 biopsias de la incisura, del antro, una biopsia de la incisura, y con estas 5 biopsias se puede enseguida evaluar la atrofia mediante el sistema Olga, y simultáneamente con estas biopsias se puede buscar si tiene Helicobacter o no. Si con hematoxilina y eosina aparece el Helicobacter, ya se identifica, pero si no está con hematoxilina y eosina, con la correlación de Giemsa se puede seguir investigando. Cuando el paciente no requiere una endoscopia digestiva o cuando se requiere verificar la erradicación después de un tratamiento, la forma de encontrar el Helicobacter pylori recomendada es con pruebas no invasivas, utilizando el test respiratorio de urea marcada, bien sea con carbono 13, que es no radioactivo, o carbono 14, mínimamente radioactivo, o con otro método no invasivo, que son los antígenos fecales. Si el individuo requiere una endoscopia de control para verificar qué pasó con la patología inicial, por ejemplo, un paciente que tenga una úlcera gástrica previa, habrá que hacer la endoscopia a los 2 meses para verificar cómo está la úlcera gástrica. En ese paciente, la endoscopia permite buscar el Helicobacter pylori. Lo mismo en un paciente que tiene un linfoma MALT. Entonces, la endoscopia servirá para verificar la erradicación en estos escenarios precisos. En ambas situaciones o en todos estos escenarios es imprescindible que 15 días antes de hacer la prueba, bien sea endoscopia o pruebas no invasivas, el paciente debe suspender los inhibidores de bomba de protones y los antibióticos, porque seguir consumiendo estos medicamentos puede dar un falso negativo y pensar que el individuo ha erradicado la infección. Para verificar la erradicación se requiere buscar el microbio 4 a 8 semanas después de que se ha dado el remedio, y esto es muy importante. No se recomienda verificar la erradicación antes de 4 semanas, porque puede haber un resultado falso negativo. ¿Cómo y cuándo erradicar el Helicobacter pylori? Estas preguntas son absolutamente importantes, porque el mundo con estas preguntas se ha dividido en 2. Desde el Consenso de Maastricht se ha recomendado que se erradique en úlcera gástrica, duodenal, linfoma, pero voy a decir finalmente, incluso cuando el paciente quiere que se le erradique.
El mensaje es este. Recientemente, en el consenso de Kioto, igual en nuestra guía, este es el concepto: el Helicobacter pylori buscado y encontrado debe erradicarse. No es posible que a un paciente se le explique que él esté en el porcentaje de que nunca le va a traer complicaciones. Siempre hay que erradicarse. Pero la erradicación es muy difícil. Y esto es lo que tiene al mundo atormentado hoy día. Un oncógeno que es muy frecuente, pero no se puede erradicar tan fácilmente. Y estos son los factores por los cuales es difícil erradicar este microbio. Tiene características muy personales de él, muy particulares, y unas características de las bacterias gram negativas. Vive en la capa de moco este microbio, y en el moco que él vive, en su mayor parte, múltiples Helicobacter, 80% de ellos están en la capa de moco. Ahí no llega el antibiótico. Otra cosa importante es que el medio ácido dificulta la actividad de los antibióticos. Además, los antibióticos, una vez que entran al estómago, migran al intestino y es muy poco lo que permanece dentro del estómago. El Helicobacter tiene esta característica y tiene el efecto del inóculo. Muchos microbios están durmiendo, no se replican y esto impide la acción de los antimicrobianos. Produce biofilm y ahora mostraré qué es un biofilm. Algo importantísimo, se necesita una absoluta y fuerte supresión del ácido gástrico para que actúe mejor el antibiótico. Si no se logra esto, el antibiótico trabaja menor. Y esto es lo que más interesa hoy día. Que conforme en muchos países se utilizan antibióticos para múltiples enfermedades, este microbio ha hecho resistencia para los antibióticos. Y esta alta resistencia es un problema. Esta es una diapositiva que muestra claramente cómo no hay H. pylori, tiene poquito biofilm. H. pylori, todos tienen biofilm. Este es el biofilm. Una cubierta, este es normal, pero este es el biofilm, una cubierta de mucopolisacáridos, debajo de los cuales crece el Helicobacter. Esto es una manigua, ahí no penetra el antibiótico. Por eso un método para lograr que el antibiótico alcance este microbio es quitando el biofilm. Entonces, con estas características que dificultan la erradicación del microbio, hoy día las terapias para erradicarlo están muy lejos de ser el 100% eficaces. Los estudios colombianos han encontrado, al igual que otros estudios, que es muy difícil erradicarlo. Y la eficacia de la triple terapia clásica de un IVP con claritromicina y amoxicilina en Colombia, como en otros países, no es superior al 74%. Y cuando se cambia levofloxacina en vez de claritromicina para estas triples terapias, sigue siendo muy disminuida la eficacia. La razón de esto es las características bioquímicas del Helicobacter y la resistencia a estos antimicrobianos. Esto es un ensayo clínico hecho en Colombia que demostró que las triples terapias, claritromicina, esomeprazol, amoxicilina, o cambiando la claritromicina por levofloxacina, ustedes pueden ver que la erradicación estuvo por debajo del 80%. En este ensayo clínico se demostró entonces que en Colombia estas terapias no operan. A nivel mundial pasa lo mismo. La triple terapia clásica o estándar ya no sirve, ya es obsoleta, ya no se debe usar. Entonces, dependiendo de la resistencia del Helicobacter de los antimicrobianos, habrá un éxito o un fracaso del tratamiento. Recientemente, esta revisión sistemática, liderada por la doctora Camargo en Estados Unidos, se demostró cómo en América Latina el Helicobacter es resistente a la mayoría de los antibióticos. El mensaje es claro. La alta resistencia del Helicobacter en América Latina hace necesario buscar más terapias y hace imprescindible tener en cuenta estas resistencias para elegir el remedio. Por ejemplo, si metronidazol hay resistencia, menos del 50% de las veces se erradica el Helicobacter. Si la gente no se adhiere al remedio, si hay tabaquismo, las terapias no van a ser buenas terapias. El profesor David Graham le ha recomendado al mundo que para usar un remedio contra el Helicobacter pylori debe tenerse estas características. Que sea por lo menos 90% de eficaz. Y es una buena terapia. Excelente es 95% o más. Pero terapias con erradicación por debajo del 80% serían inaceptables. Y esto es muy importante, porque si la terapia no es eficaz, una vez que fracasa, el microbio hace resistencia secundaria ante este fracaso de antibióticos. Esto es inaceptable. Para muchos individuos, medicamentos por debajo de esta eficacia no deben ser utilizados. ¿Cómo erradicar ese microbio entonces? Hay unos principios básicos
para la erradicación, y aprovecho este escenario para información no contenida en la guía, porque los médicos pueden, en un momento determinado de otros países de América Latina, tener en cuenta este concepto básico y en su propio país buscar la forma de erradicarlo. Siempre va un inhibidor de bomba de protones y varios antibióticos. Nunca va un antibiótico. Y se puede optimizar el tratamiento. Uno es la adecuada formulación de antibióticos. Dos, que el remedio sea durante 14 días. En nuestra guía, la duración, lo repetiré un instante, es de 14 días. Ya no hay terapia menor de 14 días. Una profunda inhibición del ácido. Que el tratamiento sea personalizado para el individuo. Me explico. Idealmente se debería contar con pruebas moleculares o cultivo de Helicobacter para saber a qué antibióticos ese paciente tiene Helicobacter sensible a esos antibióticos. Y adicionalmente, qué bueno sería que se supiera qué tipo de metabolizador es él para el IBP. Es un remedio personalizado. Si tiene en cuenta la resistencia o la susceptibilidad y la forma en que metaboliza el IBP, se personaliza el remedio y la eficacia es cercana al 100%. En Colombia ya lo hemos demostrado. Y para ese personalizado entonces es imprescindible saber cómo son las resistencias locales. Qué bueno sería que en América Latina, en todos los países, los médicos sepan a qué antibióticos es resistente su Helicobacter. Este es un ejemplo de cómo se optimiza un antibiótico. La amoxicilina, clásicamente se ha utilizado 1 gramo 2 veces al día. Ustedes pueden ver aquí cómo el MIC se sobrepasa tremendamente, pero hay un valle sin antibióticos. Es decir, se eleva tremendamente la amoxicilina en esta primera dosis, en la segunda dosis otra vez se eleva, pero hay un plazo que está descubierto. En cambio, si se da cada 6 horas, 500 miligramos cada 6 horas, permanentemente está cubierto el individuo y el Helicobacter está siendo sometido a amoxicilina. Nuestra recomendación es que la amoxicilina se dé 3 veces al día o 4 veces al día. Con una profunda inhibición del ácido, y esto es muy importante, esto es fundamental. Ustedes pueden ver que al elevar el pH del estómago, suceden varias cosas favorables. La primera, hay mayor actividad del antibiótico. Se consigue más rápidamente la concentración inhibitoria mínima, porque hay menor volumen para que se distribuya el antibiótico. En segundo lugar, los factores inmunológicos actúan mejor. Y lo más importante, creo yo, para el efecto bactericida de los antimicrobianos, es que a un pH elevado, el Helicobacter se replica fuertemente y ahí le pega el antibiótico. Entonces, la fuerte inhibición de ácido hace parte de la optimización de estos medicamentos. Esta diapositiva lo refleja. Omeprazol 40 miligramos 2 veces al día versus 20 miligramos 2 veces al día. Se puede ver aquí cómo la eficacia fue superior con 40 miligramos y se ve cómo la erradicación tuvo un pH mayor que la no erradicación. El mensaje es claro, hay que inhibir profundamente el ácido. Y la ganancia puede ir hasta el 12% y hasta el 20% en algunos estudios. Idealmente, para tratar el Helicobacter pylori, este microbio debería tratarse como se tratan todas las infecciones. Miren ustedes que si se da un remedio con base en las pruebas de susceptibilidad, que el microbio sea susceptible a un antibiótico versus terapia empírica, miren cómo de manera significativa, 94 y 95%, 96 y 95% de erradicación cuando se dan los antibióticos a los cuales el microbio es sensible. En cambio, terapias triple es una terapia estándar, 73, 72%. Qué bueno sería que todo el mundo tuviera disponible la prueba de susceptibilidad. Y cuando se tiene en cuenta la forma en que el individuo metaboliza el IBP, miren ustedes un pobre metabolizador, es decir, llega el IBP al hígado, no se metaboliza, actúa mucho tiempo, se ve como el pH sube más en el pobre metabolizador. Una forma de vencer la falta de conocimiento de qué tan buen metabolizador o mal metabolizador sea es dar dosis altas de un IBP. Nosotros recomendamos 40 miligramos de esomeprazol o de omeprazol 2 veces al día. Este mensaje es claro en nuestra guía y a nivel mundial hoy día en el 2016. Erradicar H. pylori debe incluir terapias con 14 días de duración. Aquí se ve como una terapia triple clásica o estándar, 7 días, este azulito.
14 días es lo rojito. 14 días es más eficaz que 7 días. Pero aquí, aunque sean 14 días, la erradicación no es tan buena porque hay resistencia a la claritromicina. Diversos esquemas existen en el mundo para erradicar H. pylori. Es toda una semiotecnia, es toda una nomenclatura. Voy a decir brevemente que hay terapias triples estándares, hay terapias triples con levo, terapias secuenciales, terapias concomitantes, terapias híbridas reversas, en una palabra. Hay múltiples formas de erradicar Helicobacter pylori. Lo que sigue en esta presentación es decir, con base en las resistencias locales de Colombia, y también cada país deberá hacer lo mismo, vamos a mostrar cuáles son los esquemas recomendados para este país con base en el perfil de resistencia y con base en estas múltiples terapias que existen en el mundo. Terapia de primera línea. Cuando se va a decidir una terapia de primera vez para Helicobacter pylori, estas tres cosas deben ser tenidas en cuenta. Primero, ¿cuál es la tasa de resistencia de Helicobacter a los antibióticos en ese país o en la región? Importantísimo, debe usarse las terapias que en ese país son eficaces. Muchas veces no se puede extrapolar. Idealmente, como mencioné hace un instante, las terapias debían basarse en un cultivo previo, pero esto no es posible. Entonces el médico tiene que utilizar muchas veces terapias desconociendo estas características. No se ha investigado en su país, no se sabe cuál es buena y no se tiene el perfil de resistencia. Si no hay pruebas de cultivo o pruebas de susceptibilidad, terapias triples, claritromicina, amoxicilina, metronidazol, voy a repetirlo. Cualquier terapia son 14 días. Si se opta por usar la terapia triple estándar, IVP, claritromicina, amoxicilina, la recomendación es que sea 14 días. Pero esta terapia se podrá utilizar solamente si en ese país la resistencia a claritromicina es menor del 15%. Si es menor del 15%, no sirve esta terapia. Se puede usar una terapia triple con levofloxacina, y si la resistencia es mayor del 15%, se le adiciona bismuto, y de esa manera es superior. También se pueden usar terapias clásicas, y lo voy a mencionar aquí ahorita, y terapias híbridas. En una palabra lo voy a decir. Las terapias de primera línea son entonces unas terapias cuádruples con quinolona más bismuto. Una cuádruple clásica que vamos a desglosar, una terapia híbrida. Por si acaso no queda claro, estas terapias también sirven para segunda y tercera línea, dependiendo si fueron o no utilizadas previamente. Cuando hay resistencia a quinolonas, y eso pasa en Colombia, hay una alta resistencia a levofloxacina. Si se usa una terapia triple, un IVP, 2 veces al día, 40 miligramos de esomeprazol, o 40 de omeprazol, o 40 de pantoprazol, etc., más amoxicilina optimizada, 500 miligramos cada 6 horas, U875 cada 8 horas, más subsalicilato de bismuto 2 veces al día, 2 tabletas de Bisbacter en Colombia 2 veces al día, más levofloxacina 1 vez al día durante 14 días. En España el profesor Gisbert ha encontrado eficacia del 91%. Nuestro grupo en Colombia ha encontrado el 94%. Duración de 14 días. Otras quinolonas que pueden reemplazar a la levofloxacina es la moxifloxacina. La terapia cuádruple con bismuto, la terapia más antigua y la más eficaz, voy a repetirla aquí, que puede ser de primera línea, segunda línea, tercera línea. IVP 2 veces al día, subsalicilato 4 veces al día, tetraciclina 500 miligramos 4 veces al día, metronidazol 4 veces al día. 14 días tiene una tasa de eficacia del 95%. Esta terapia tiene un inconveniente, múltiples medicamentos hay que darlos, pero en un momento determinado se podrá utilizar. Quien sea alérgico a la penicilina y haya resistencia a claritromicina en su sitio de origen y amoxicilina, etc., es mejor usar terapia cuádruple con bismuto. Es decir, la terapia cuádruple puede reemplazar a otras terapias cuando hay alergia a la penicilina. La terapia híbrida es otra forma de tratar de primera vez Helicobacter pylori. Este es un estudio que va a ser publicado este año en la DDW,
en la cual se dio esomeprazol 40 miligramos, más amoxicilina 875 miligramos 3 veces al día por 15 días. Del día 7 al día 15, 2 medicamentos se adicionaron. Doxiciclina 100 miligramos 2 veces al día, subsacilato de bismuto 2 tabletas 2 veces al día, y medicamentos que se llaman concomitantes, híbrida, tuvo tasa de éxito del 86%. ¿Este medicamento? ¿Paró ahí? Sí, repita la diapositiva. Ok. La terapia híbrida, en la cual durante 14 días se da amoxicilina 875 miligramos 3 veces al día, más esomeprazol 40 miligramos 2 veces al día, adicionándole del día 7 al día 15 2 remedios, la doxiciclina 100 miligramos 2 veces al día, o bismuto, Bisbacter en Colombia, 2 tabletas 2 veces al día. Esta terapia de 15 días, que se llama híbrida, tuvo una tasa de erradicación de 86% en personas con 2 o más tratamientos previos fallidos, y en pacientes naïves que nunca habían recibido remedio del 91%. Con base en este estudio, aquí en Colombia recomendamos que esta terapia híbrida se puede usar de primera vez, y comentaremos al final por qué es bueno utilizar una terapia altamente eficaz por primera vez. Terapia de segunda línea realmente son las mismas de primera línea, siempre y cuando no se hayan utilizado esa primera vez. La híbrida que acabo de mencionar, de tercera línea, idealmente cuando 2 remedios previos han fracasado, el tercer tratamiento debería basarse en cultivos. Pero si no se tiene cultivo, la recomendación es una terapia cuádruple con bismuto clásica, o cambiando en esa clásica terapia cuádruple el metronidazol por furazolidona 100 miligramos 3 veces al día. Y si se utiliza amoxicilina en vez de tetraciclina, se puede utilizar en forma optimizada 875 miligramos 3 veces al día. Entonces, hoy día el tratamiento de H. pylori tiene que ver con una secuencia de tratamientos, no pensar solamente en un solo esquema. El primer esquema puede fallar, y como dice esta diapositiva, si un remedio A fracasa, usar un remedio B, y si se fracasa, utilizar un cultivo o usar una terapia empírica, pero preferiblemente un cultivo. Importante para el mundo, en cada país las terapias deben usarse cuando hayan sido probadas ahí y sean eficaces, y esto es independientemente de los consensos o comités de expertos. En una palabra, si en un país se demuestra que una terapia es eficaz, esa es la terapia, independientemente de un consenso internacional. Este es un ejemplo. Si utiliza una terapia triple clásica o triple estándar con levofloxacina o con claritromicina durante 10 días, como ha pasado en Colombia recientemente, la tasa de erradicación es del 75%. La gente que ahora no respondió a esa terapia se debe tratar con una cuádruple terapia o una terapia híbrida. Y como ustedes pueden ver aquí, una terapia inicial con esta eficacia, que aunque sea pobre, más una segunda que tenga esta eficacia, finalmente da un 96%. Pero idealmente la primera terapia que se utiliza debe ser la de máxima eficacia, porque si se usan terapias poco eficaces, más pacientes van a ser sometidos a una segunda terapia, más helicobacter se van a someter a más antibióticos y puede aparecer más resistencia. Miren ustedes, siguiendo este ejemplo del profesor David Graham, si se utiliza una terapia cuádruple, o nosotros en Colombia, una híbrida, que acabo de mostrar, utilizamos una cuádruple que tenga levofloxacina, 90% de eficacia, permite que solo el 10% se trate con una segunda terapia. Y de esa manera, nuevamente, uno puede lograr un 95%. Lo que quiero finalmente recomendar a los que escuchan esta conferencia y leen esta guía es lo que un médico no debe hacer al tratar Helicobacter pylori. Lo que un médico nunca debe hacer es esto:
Utilizar una triple terapia estándar por 7 a 10 días si en ese país hay resistencia a claritromicina. O una triple terapia con levofloxacina si en ese país hay resistencia a la levofloxacina. Repetir el mismo esquema varias veces, nunca se puede hacer eso. Presumir que siempre que sea el remedio, el Helicobacter va a ser erradicado, no se puede usar ese concepto. Para saber que fue erradicado hay que verificarlo, hay que verificar la erradicación, como se ha mencionado en esta guía, con métodos no invasivos o con métodos invasivos, dependiendo del escenario. Inventar tratamientos intuitivamente. Se deben usar remedios de comprobada eficacia. Considerar que cada vez que un paciente tiene síntomas digestivos altos, el responsable es Helicobacter pylori. A ese respecto voy a enfatizar. La infección por Helicobacter pylori no da síntomas, a menos que de una úlcera, un cáncer, un linfoma, etc. No hay que presumir que el bloating, el reflujo, es porque el Helicobacter volvió a aparecer. Eso no se puede pensar así. Dar más de 3 tratamientos sin un cultivo no se puede, porque cuando se vaya a dar el remedio basado en cultivo, ya el Helicobacter es resistente a todos los antibióticos. No verificar la erradicación de un paciente que ha tenido un cáncer del estómago. Esto no se puede permitir. Si alguien tuvo un cáncer gástrico personalmente, un linfoma MALT, una úlcera complicada, una trombocitopenia inmune, es imperativo erradicar el Helicobacter pylori. Y también es imperativo erradicarlo cuando un familiar de primer grado ha tenido un cáncer gástrico. Solicitar endoscopias solo para investigar H. pylori o usar endoscopias para verificar la erradicación, eso no se puede hacer. Los endoscopios transmiten la infección por H. pylori hasta en un 13%. Así sea absolutamente reprocesado el equipo. Es decir, endoscopias para verificar erradicación, eso no se debe hacer. Tampoco se debe hacer es verificar la erradicación con serología, tomar anticuerpos en la sangre. Ellos pueden ser positivos incluso 2 años después de que el microbio ha desaparecido. Por eso no se puede usar nunca serología para verificar la erradicación. Esto me parece que no se debe hacer y lo voy a enfatizar. Decirle al paciente que H. pylori no se erradica porque todo el mundo lo tiene. Ese argumento no tiene ningún sentido. Es como decir que ¿para qué curarse las caries si todo el mundo tiene caries? La caries es la infección bacteriana más frecuente en el mundo. Segundo es Helicobacter pylori. Si nos atenemos a que todo el mundo tiene caries, entonces a nadie se curaría la caries. Si un tratamiento fracasa, y yo aquí lo he enfatizado, pero voy aquí a utilizar este científico del mundo, es que si un primer esquema fracasa, ese no se puede repetir. Einstein decía que la locura o la estupidez es hacer lo mismo, y uno pensar que haciendo lo mismo va a tener un diferente resultado. No se puede usar el mismo esquema. Quiero que esto no lo olviden de esta guía y de esta presentación. El único Helicobacter bueno es el que está muerto. Hay que erradicarlo. Gracias, muy amables, y que tengan mucho éxito en estas guías.